Buen día, mis niños de tercero, ¿cómo están? Espero que se encuentren cada uno muy bien con cada una de sus familias, en cada uno de sus hogares. Antes de iniciar nuestra clase vamos a darle gracias a Papito Dios, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a repetir. Papito Dios, te pido que te poses en mi boca para que me ayudes a pronunciar siempre la verdad y nada más que la verdad, y de ella no escapen insultos hacia los demás, ofensas que reprochen sus actos. Papito Dios, te pido que te poses en mis oídos para que ayudes a escuchar siempre cosas buenas y pueda repetirle innumerable de veces y hacer de mí alguien de bien. Señor Jesús, te pido que te poses en mis ojos para que me ayudes a ver la linda familia que me has dado y el mundo en que me has puesto. Te pido, Papito Dios, que te poses en mis manos para que me ayudes a hacer siempre lo correcto. Papito Dios, te pido que te poses en mis pies para que me ayudes a caminar siempre por el sendero de ti. Papito Dios, te pido que te poses en mi corazón para que me ayudes a ser siempre tu hijo y en él esparza tus bendiciones y buenos deseos. Te pedimos, Papito Dios, que te poses en todo nuestro ser, porque en el día que tendré hoy quiero entregarme a ti y tú formes parte de mis acciones. Amén. Jesucito de mi vida, fuiste niño como yo, por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. Tómalo, guárdalo, tuyo es, mío no. Amén. El tema que vamos a ver hoy, 18 de mayo, son las clases de narración. Antes de iniciar, vamos a recordar que la narración es cuando relatamos una historia, ya sea real, imaginaria, que nos cuenta una historia donde encontramos personajes, donde encontramos un lugar, donde encontramos un tiempo determinado y encontramos hechos de una historia. También podemos decir que la narración, cuando narramos, hablamos de las cosas que nos han pasado. Hoy vamos a ver 4 tipos de narración: el mito, la leyenda, los cuentos de hadas y la fábula. Estas 4 clases de narración o de textos narrativos tienen en común que todas tienen personajes, todas ocurren en un lugar determinado, en un tiempo determinado y todas tienen acciones o hechos entre ellas. Historias sobre el comienzo. Presta atención a la siguiente historia. Un día, un niño de la ciudad viajó a la selva y allí conoció a un anciano indígena. Escucha lo que conversaron. ¿Cómo se crearon los seres humanos? Del cielo cayó sangre coagulada, y como muchas gotas cayeron, muchos hombres y mujeres aparecieron. ¿Cómo aprendieron a comer? Los pájaros comían. Los hombres y las mujeres con hambre, el ejemplo seguían. Días después, ya distinguían lo que para comer les servía. ¿Y cómo lograron los colores de sus tejidos? Con ayuda de los dioses, el cielo y el suelo regalaron sus colores. ¿Qué otras preguntas le harías al anciano indígena? ¿Qué otras preguntas podríamos hacer al anciano indígena? Lo que acabamos de escuchar es un mito. La primera clase que vamos a ver son los cuentos de hadas. Los cuentos de hadas son narraciones
que se basan en la fantasía o en la magia. Sus personajes son reales, pero se enfrentan a una situación difícil o peligrosa donde ahí aparece la fantasía o la magia, que en este caso podría ser un mago o un hada. Entonces, este personaje va a necesitar la ayuda para solucionar o salir triunfantes de esta situación. En los cuentos de hadas siempre vamos a encontrar un final feliz, siempre va a vencer el bien del mal, va siempre a ganar la persona que necesitó de este ser, ya sea del mago, del hada, de un duende. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Encantada. Había una vez una hermosa joven llamada Melissa. Ella vivía en un claro del bosque, en una casa pequeña, y se dedicaba al cuidado de la huerta y de las flores que crecían en su jardín. Cierto día encontró que entre sus flores había nacido una flor muy extraña de 9 pétalos, feos y sin color. La flor estaba marchita y la joven sintió tanta pena por ella que así le dijo: «No estés triste, florecita, también cuidaré de ti y te regaré cada día como a una más de mi jardín». Y cada día Melissa la regaba y la cuidaba igual que a sus lindas flores. Con el paso de los días, la flor se fue transformando. Poco a poco se fue llenando de colores hasta convertirse en una bella flor multicolor. Una mañana, ante los asombrados ojos de Melissa, la flor se convirtió en una pequeña y hermosa hada, que volando feliz entre las flores le dijo: «Yo fui un hada condenada por un extraño maleficio, y gracias a tu bondad hoy se ha roto el hechizo. Pero antes de que me vaya te cumpliré 2 deseos, te puedo dar joyas finas y también mucho dinero». Melissa miró a su alrededor. Era tan dichosa viviendo allí entre sus flores que no creía que necesitara nada más. Entonces respondió: «Yo solo quiero salud para cuidar del jardín y la huerta, y si acaso que el amor un día toque a mi puerta». El hada sonrió satisfecha al comprobar la generosidad de Melissa. Le agradeció otra vez por liberarla del hechizo y se fue volando a la tierra de las hadas. Mientras se alejaba, iba regando sus polvos mágicos para que las flores que habían sido sus compañeras lucieran más bellas y perfumadas. Poco tiempo después apareció un joven honesto y trabajador que se enamoró de Melissa y se casaron. La joven vive feliz, sus deseos realidad son, cuida de su jardín, tiene salud y amor. Entonces encontramos en esta historia una persona que tiene una situación y llega este ser poderoso, que en este caso es la hada, y pues en este caso es el personaje real el que ayuda a este ser. Y como les había dicho, los cuentos de hadas siempre tienen un final feliz. Al igual que todos los cuentos de hadas tienen su inicio, su nudo, su desenlace, su tiempo, el lugar donde se desarrolló y el tiempo determinado. Ahora encontramos los mitos, que también son narraciones que se crearon hace miles y miles de años, cuando la gente no tenía un pensamiento científico y no tenía conocimiento del origen del mundo, de la creación de muchas cosas.
El mito responde preguntas sobre la aparición de muchas cosas en el universo, por qué se creó el universo, cómo se crearon los animales, y son transmitidos desde la época antigua de los padres a sus hijos o de los abuelos a sus nietos. Los personajes de los mitos son dioses o seres sobrenaturales, y los mitos jamás se van a olvidar, ya que ellos permanecen en la memoria de los pueblos y van de época en época. Vamos a ver un ejemplo de un mito. Según el Popol Vuh, el mundo estuvo en un principio cubierto por las aguas, y fueron los creadores, Tepeu y Gucumatz, quienes dieron origen a la tierra, a las plantas y animales. Los dioses no quedaron contentos con su obra, debido a que los animales no podían alabarles por no poseer un lenguaje. Decidieron que debían hacer una criatura que les profesase devoción, y así comenzó la tarea de crear al hombre. Los dioses crearon a la primera pareja humana, que era de barro. La moldearon con minuciosidad y sin olvidar ningún detalle. Sin embargo, estos eran débiles y apenas podían mantenerse en pie. Además, se deshacían con la lluvia y tampoco podían hablar. La segunda pareja fue hecha de madera, de árbol para él y de carrizo para ella. Ahora todo parecía mejor. Se reprodujeron y se extendieron por el mundo. Tenían un lenguaje y se comunicaban entre ellos, pero nunca elevaron su voz hacia los dioses que les habían creado. Estos hombres no tenían sentimientos, no poseían memoria sobre su pasado y vagaban por el mundo sin saber de sus orígenes divinos. Y así vivieron dioses y hombres por algún tiempo hasta que los dioses decidieron condenarles a muerte. Una oscura y densa lluvia cayó sobre la tierra destruyendo todo. Los hombres de madera desaparecieron y dejaron como única descendencia a los simios. Tepeu y Gucumatz se reunieron y lo intentaron por tercera vez. Usaron madera y añadieron maíz amarillo y rojo. Con la madera hicieron las partes rígidas. Con el maíz amarillo moldearon la carne y el maíz rojo fue su sangre. Los primeros 4 hombres fueron interrogados por los dioses. Comprendían el mundo que los rodeaba y los instruyeron sobre sus orígenes, capacidades y obligaciones futuras. Pero los dioses se intimidaron por la perfección de su obra, pues no debían comprenderlo todo. Entonces Tepeu y Gucumatz rociaron una niebla que extirpó parte de su visión y sabiduría. Comenzaron la creación de la mujer de la misma manera. Entonces hombres y mujeres poblaron el mundo sin poder suplantar a sus creadores. Entonces, como vimos en este ejemplo, no solamente hay una historia de cómo fue la creación del mundo, hay demasiadas historias en diferentes tribus de indígenas, en diferentes lugares, que tienen un pensamiento de cómo fue creado el mundo. También el mito de los dioses, que hay el dios como la diosa del amor, el dios del sol, la diosa de la luna, la diosa de la sabiduría. Entonces los mitos nos cuentan historias de personajes sobrenaturales, de dioses y de hechos que antiguamente nuestros antepasados decían que había pasado así. Como lo acabamos de ver, esto es un mito de Maba Quiche, que es una tribu que así dijeron que había sido creado el hombre. Ahora encontramos las leyendas, que también son narraciones que también se transmiten de generación en generación, como los mitos, y narran hechos reales, entre comillas, con situaciones sobrenaturales.
que hacen que todo parezca que es verdadero. Aparece también en lugares que son reconocidos por la sociedad y entre la leyenda se mezclan hechos que son reales con hechos sobrenaturales. Nosotros hemos escuchado la leyenda de la bruja, de la Llorona. ¿Qué otras leyendas han escuchado ustedes? Vamos a ver un ejemplo. Esta leyenda se llama la leyenda de la viuda de Santo Domingo. Vamos a ver. Angostas callejuelas y misteriosas noches son testigos de la leyenda de la viuda de Santo Domingo. Dolores, una anciana beata, narró temblando de miedo que al dirigirse hacia Santo Domingo se encontró con una señora de negro y se acercó para preguntarle la hora. Descubriendo con horror que era un descarnado esqueleto, el hecho se repitió una y otra vez, causando pánico y comentario espeluznante. Los habitantes huían asustados a sus casas, asegurando muy bien las puertas, y dormían pasadas las 7 de la noche. Las calles quedaban vacías y había quienes juraban haber visto a la viuda flotando en el ambiente y se la apodó la viuda de Santo Domingo. Todo quedaba desolado, solo se escuchaba el aullido de los perros. Desde ese momento, con mucho valor y coraje, grupos juveniles emprendieron la persecución del alma condenada. De repente, la viuda desapareció y no se supo más de ella. Algunos dicen que el fantasma huyó de miedo al cementerio y otros afirman que se trataba de un vecino que se disfrazaba para engañar y robar a los ingenuos. Hasta el día de hoy no se ha vuelto a ver, pero ¿qué harías si te encontraras con la tenebrosa viuda de Santo Domingo? Entonces, como vimos en el ejemplo, es una narración que habla sobre un hecho sobrenatural o real y que se ha transmitido de generación en generación. La leyenda, al igual que el cuento, el mito, tiene su inicio, nudo y desenlace, porque estamos hablando de una narración, ¿verdad? Y podemos encontrar las leyendas de forma oral, como la acabamos de escuchar, o de forma escrita, que es cuando la encontramos en los libros y las podemos leer. Por último, encontramos la fábula. La fábula también es una narración que tiene como finalidad dejar una enseñanza. Tiene una estructura muy sencilla, como el cuento, el mito, la leyenda, tiene su inicio, su nudo y su desenlace. ¿Qué se diferencia la fábula de las demás? Que tiene personificación y que tiene una moraleja. ¿Pero qué será la personificación? Es cuando los animales o las cosas tienen pensamientos o actúan como el ser humano. Y la moraleja es la lección o la enseñanza que nos deja la fábula. Vamos a ver un ejemplo de la fábula. Un hombre tenía un caballo y un asno. Como todos los días, el asno y el caballo tenían que llevar la mercancía a la ciudad. A la mitad del camino, el asno, cansado, pidió al caballo que llevara parte de su carga. El caballo se hizo el sordo y no ayudó al asno. El pobre asno, agotado, murió allí mismo. Entonces, el dueño echó toda la carga del asno encima del caballo. El caballo, que no quiso ayudar al asno, tuvo que cargar con todo durante todo el camino.
Suspirando, el caballo pensó: si hubiera ayudado al asno. Moraleja: ayuda a los que te necesitan, pues si no lo haces, te perjudicarás a ti mismo. Entonces vemos la personificación que está en el asno y el caballo y encontramos nuestra moraleja, que es ayudar a los que te necesitan, porque si no lo haces te perjudicarás a ti mismo. En nuestro cuaderno de español vamos a escribir la fecha de hoy, que es 18 de mayo, el título, clases de texto narrativo, y vamos a escribir cada uno de la clase de los textos. Entonces tenemos el cuento de hadas, que son las narraciones que se basan en fantasía o magia y siempre tienen un final feliz. Los mitos, que son narraciones que se crearon hace muchos años y siempre van a ir de generación en generación. Las leyendas, que es una mezcla de hechos reales y hechos sobrenaturales, y también se transmiten de generación en generación. Y por último encontramos la fábula, que nos deja y tiene como finalidad dejar una enseñanza y utiliza la personificación porque sus animales, los objetos que se hablan en esta historia, piensan o hacen cosas como los humanos. Entonces, todas estas 4 clases de texto narrativo tienen en común que todas tienen personajes, que todas tienen un lugar, que todas tienen un tiempo, que todas hacen parte del texto narrativo y todas están escritas, tienen su título y están escritas en inicio, nudo y desenlace. Van a copiar, si ustedes quieren realizar el dibujo lo realizan, si no, no pasa nada. ¿Listo? Entonces les voy a señalar con amarillo esto que vamos a copiar. Entonces vamos a pausar el videíto y vamos a copiar los conceptos en nuestro cuaderno de español. Después de haber copiado, vamos a realizar nuestra página 255, 256, 257 y 258. Entonces, después de haber copiado, vamos a sacar nuestro libro de español, nuestra cartera, y vamos a realizar nuestras páginas. Antes de hacer nuestras páginas, vamos a leer la página 100 y 101. En la página 100 lo primero que encontramos es un mito. Tenemos el origen de los indios. Vamos a seguir la lectura. Un día el trueno retumbó tan fuerte que se le rompió un pedazo. Este pedazo rebotó contra el cielo y le hizo una herida de donde comenzó a gotear sangre sobre el trueno. Allí se secó. Al otro día volvió a retumbar el trueno. Los coágulos se le saltaron y fueron a caer al otro lado del mar. Cuando tocaron tierra se hicieron añicos y de cada uno salió un hombre. Como esa gente no sabía aún las costumbres de este mundo, cuando anocheció toda ella se metió en una gruta y allí quedó pensando que el día no volvería más. Al día siguiente, cuando vieron enrojecer el cielo, todos se salieron de la gruta para ver bien. A medida que el día aparecía, ellos se iban alegrando cuando el sol brilló. Todos lo miraron embelesados. Cuando llegó al medio del cielo, sintieron hambre, algo malo en sus entrañas. Cuando el día ya estaba triste, vieron en el árbol grandes pájaros en bandadas comiendo las frutas
Inmediatamente los hombres treparon al árbol y comenzaron a comer frutas como los pájaros. Cuando ya ninguno veía bien, porque la noche había escondido todos los ojos de la gente, bajaron del árbol y entraron de nuevo en la gruta. A medianoche llegó Dayamu, la madre del sueño, y le cerró los ojos. Entonces ahí encontramos un mito. Ahora encontramos la leyenda del hombre caimán. Cuenta la leyenda que hace mucho había un hombre que viajaba a Pinillos, a Mangangué, vendiendo alimentos y frutas. A este hombre le gustaba espiar a las mujeres mientras se bañaban desnudas. Su deseo era tan grande que fue a donde el brujo para que le preparara un brebaje. Un brebaje es una bebida extraña para convertirse en caimán y nadar tranquilamente por el río sin ser visto. El brujo le preparó 2 bebidas, una roja para convertirse en caimán y otra para volver a ser humano. El hombre se fue al río en compañía de un amigo. Cuando llegaron se tomó el brebaje rojo y se convirtió en caimán. El amigo al ver la transformación se asustó y dejó caer la botella que contenía el brebaje que lo transformaría en humano. Unas cuantas gotas cayeron en la cabeza del caimán, convirtiéndolo así en mitad humano y mitad caimán. Cuenta que el hombre caimán acecha los ríos asustando a las mujeres hermosas que se bañan en él. ¿Ya habían escuchado ustedes sobre el hombre caimán? Ahora encontramos nuestro cuento de hadas. Había una vez un príncipe que quería casarse con una princesa, pero que no se contentaba sino con una princesa de verdad. De modo que se dedicó a buscarla por el mundo entero, aunque inútilmente, ya que a todas las que le presentaba les hallaba algún defecto. Princesas había muchas, pero nunca podía estar seguro de lo que fuesen de veras. Siempre había en ellas algo que no le acababa de estar bien, así que regresó a casa lleno de sentimiento, pues deseaba tanto una verdadera princesa. Cierta noche se desató una tormenta terriblemente, menudaban, que caían con frecuencia, los rayos y los truenos, y la lluvia caía a cántaros. Aquello era espantoso. De pronto tocaron la puerta de la ciudad y el viejo rey se fue a abrir en persona. En el umbral, que es la entrada, había una princesa, pero santo cielo, cómo se había puesto con el mal tiempo y la lluvia. El agua le chorreaba por el pelo y las ropas se le colocaban los zapatos y le volvía a salir por los talones. A pesar de esto, ella insistía en que era una princesa real y verdadera. Bueno, eso lo sabremos muy pronto, pensó la vieja reina, y sin decir una palabra se fue a su cuarto, quitó toda su ropa de la cama y puso un frijol sobre el bastidor. Luego colocó 20 colchones sobre el frijol y encima de ellos 20 almohadones hechos con las plumas más suaves que uno puede imaginarse. Allí tendría que dormir toda la noche la princesa. En la mañana siguiente le preguntaron cómo había dormido. «Oh, terriblemente mal», dijo la princesa. «Apenas pude cerrar los ojos en toda la noche. Vaya usted a saber qué había en esa cama. Me acosté sobre algo tan duro que amanecí llena de cardenales por todas partes. Fue sencillamente horrible». Cardenales son morados en la piel. Oyendo esto, comprendieron enseguida que se trataba de una verdadera princesa, ya que había sentido el frijol nada menos que a través de los 20 colchones y los 20 almohadones. Solo una princesa podía tener una piel tan delicada, y así el príncipe se casó con ella
seguro de que la suya era toda una princesa, y el frijol fue enviado a un museo donde se le puede ver todavía, a no ser que alguien se lo haya robado. Vaya, este sí que fue todo un cuento, ¿verdad? Ahora sí vamos a pasar a hacer nuestra página 255. Vamos a abrir nuestro libro, vamos a buscar la página 255 y vamos a leer. En la primera nos dice que relacionemos cada idea principal con el texto que corresponde. Entonces, un hombre se toma un brebaje y se convierte en caimán. ¿Cuál es? ¿El origen de los indios, el hombre caimán o la princesa y el frijol? El hombre caimán, que sería la B. La B. Un trueno golpeó el cielo y la sangre de la herida nació un hombre. El origen de los indios. Y el príncipe logra identificar a la princesa con la ayuda de un frijol, que es la princesa y el frijol. El segundo nos dice que sustrayemos los hechos que consideremos reales en la leyenda del hombre caimán. Un hombre viajaba a Pinillos, a Mangangué. Es verdad. Un brujo preparó un brebaje para convertir al hombre en caimán. Al hombre le gustaba espiar las mujeres. Eso sí, era verdad. La mitad del cuerpo del hombre quedó convertida en caimán. No. Y las mujeres se bañaban desnudas en el río. Esa era verdad. Entonces señalamos la A, la C y la E. Los demás pueden ser que sean hechos que no fuesen reales. Pasamos al siguiente punto. En el tercer punto tenemos que en el cuento La princesa y el frijol, el príncipe quería casarse con una princesa de verdad. Escribe las características que tiene una princesa de verdad y sigue el ejemplo. Dice que es hermosa. Podemos escribir características que creamos nosotros y que también hayan dicho. Entonces ahí decían que la princesa de verdad tenía que tener una piel delicada. Nosotros podemos decir que tiene que ser inteligente, que ayude a la gente, a las personas. ¿Qué otra característica podríamos decir de la princesa? Que sea responsable, que sea valiente. ¿Qué más? Que ayude a los animales. Que tenga una corona. Princesas tienen corona. Que sus papás sean reyes, ¿cierto? Sus padres sean reyes. ¿Qué otra característica podríamos decir de una princesa? Que viva en un castillo, según un cuento de hadas, que viva en un castillo, que tenga una madrina, y que sea una persona positiva.
Eso podríamos decir que son algunas características que puede tener una persona para ser una princesa. Y en el cuarto tenemos que los textos leídos pertenecen al género lírico porque se presentan en versos, narrativo porque se cuentan historias dramáticas porque son representadas por actores. La respuesta correcta, y lo vimos hoy, son las clases de texto narrativo porque cuentan historias. Así quedaría nuestro tercer y cuarto punto. Vamos a pasar a la siguiente página. Los que no han terminado, vamos a pausar el video. Tenemos que unamos con una línea los recuadros que contienen palabras relacionadas con el ambiente de la ciudad y con la habitación en la que se quedó la princesa del cuento La princesa y el frijol. Entonces tenemos la primera, que es ropa de cama, que la encontraríamos en una habitación. Rayos, que la encontraríamos en el clima. Mal tiempo, que lo encontraríamos en el clima. Lluvia, que lo encontraríamos en el clima. Colchones, que lo encontraríamos en la habitación. Tormenta, que la encontraríamos en clima. Truenos, que la encontraríamos en el clima. Y la almohada, que la encontraríamos en la habitación. Y así quedaría nuestro quinto punto. Pasamos a nuestro siguiente punto. Encontramos en el sexto que recuerdas del mito Origen de los indios. Completa las oraciones con ayuda de las imágenes inferior. Un pedazo de que rebotó contra el cielo y le hizo una herida. De un trueno. De la sangre de la herida nacieron los indígenas o indios. Los indígenas asustados se escondieron en una, ¿cómo se llama el lugar donde se escondían? Una gruta, una cueva. Al salir sintieron hambre y treparon los árboles. Comenzaron a comer frutas como los pajaritos. Frutas como los pájaros.
Pasamos al siguiente punto. Tenemos que redactemos 5 oraciones en las que describas cómo es un príncipe de verdad. Entonces tenemos: un príncipe de verdad debe vivir en un palacio. Entonces sus padres deben ser reyes. Ya dice que vive en un palacio. ¿Qué más podemos decir? Debe tener una corona. Debe ayudar a las personas necesitadas. ¿Qué más? Digamos que también debe tener, como la princesa, tener una piel delicada. Y por último podemos decir que debe tener caballos. Porque los príncipes en los cuentos de hadas siempre son jinetes y cargan con su caballito, ¿verdad? Vamos a pasar a la página 57. Encontramos en nuestra página 257 que tracemos las flechas para unir la información de los personajes de las narraciones con los nombres que le pertenecen. Entonces tenemos: viajaba de Pinillos a Mangangué y vendía alimentos. Tenemos, vamos a hacerlo de diferentes colores. Vamos a hacer este amarillo, que es el hombre. Tenemos, se dedicó a buscar una princesa por el mundo entero. ¿Quién fue? El príncipe, ¿verdad? El príncipe. Preparó brebajes. ¿Quién fue el que preparó brebajes? El brujo, ¿cierto? El brujo. Se treparon al árbol y comenzaron a comer frutas. Los indios. Vamos a cambiar el color. Los indios. No pudo dormir porque había un frío bajo los colchones. ¿Quién fue la que no pudo dormir? La princesa. Llegó a medianoche y le cerró los ojos Tayamú. Y puso el frijol bajo los colchones. Fue la reina. Y así quedaría el primer punto. Acá va la última, la primera con la última, la siguiente con la que le sigue, la siguiente con la que le sigue, la siguiente con la que le sigue. En el 2 dice que escribamos en el cuadro la pregunta que dio origen al mito de la página, al mito que leímos sobre los
indios. Entonces la pregunta es, ¿cómo se originó el hombre? Y así quedaría este segundo punto. Vamos a pasar al siguiente punto. Ahora vamos a responder para nosotros qué es el mito. A es la respuesta que se da en el mito de cómo se originó los hombres. Entonces, en el mito nos decían que los hombres o los indios, pongamos los indios, surgieron cuando los coágulos de sangre que cayeron del trueno abrió una herida en el cielo, y cayeron al mar. Ahora vamos a buscar en la sopa de letras el nombre de los personajes de los cuentos de hadas. Tenemos, yo ya encontré una, que es el príncipe. Acá lo encontré. A ver, vamos a seguir buscando. Encontré aquí bajando elfos. Encontré aquí bajando princesa. Vamos a ver qué otra encontramos. Encontré hada. Encontré bruja. ¿Qué más encontramos en los cuentos de hadas? Mire, enanos como Blancanieves y los 7 enanitos, ¿verdad? Encontramos duendes. Encontramos magos. Encontramos gnomo. Y también encontramos dragones. Todo eso podemos encontrar en los cuentos de hadas. Entonces, en los cuentos de hadas podemos encontrar, como ya vimos acá, príncipes, princesas, hadas, brujas. A la bruja me le faltó la B. Entonces, bruja, enanos, duendes, elfos, magos, gnomos, dragones, y no veo más. Ahí van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Están las 10 palabras. Vamos a colorearlas de diferentes colores para que se identifiquen que todas son distintas.
Pasamos a la siguiente página. Los amigos que no han terminado, entonces pausamos el video para que terminen de copiar y encontrar las palabritas en la sopa de letras. En la siguiente página encontramos que debemos dibujar ilustraciones que imagines al leer los siguientes fragmentos de la leyenda del hombre caimán. A este hombre le gustaba espiar a las mujeres mientras se bañaba. El brujo le preparó 2 bebidas, una roja y otra, una para convertirse en caimán y otra para humano. Y la tercera es que el hombre se convirtió en caimán, pero unas gotas de brebaje para convertirse en humano le cayeron en la cabeza. Entonces este punto es libre, ustedes van a realizar los 3 dibujitos de manera libre. Entonces, para realizar este punto vamos a pausar el video y van a realizar los 3 dibujos. Vamos a realizar el crucigrama. Entonces, en la primera, que es esta, que es horizontal, nos dice qué característica del personaje de la leyenda. Es un personaje sobrenatural, ¿cierto? Entonces, S sobrenatural. Ahí me quedó un poquito corrido. Ahora tenemos en la B, que es en la 2, perdón, que es esta, nos dice que una bebida desagradable usada por los brujos. Esta la vamos a escribir al revés, que es brebaje. Brebaje. Aire. Brebaje. Ahora la A. Personaje femenino malvado de los cuentos de hadas y de algunas leyendas. La bruja. La bruja aparece tanto en cuentos de leyenda como en cuentos de hadas. Es la malvada. En la B encontramos, lo inventaban para explicar el origen del hombre y del universo. Es el mito. Y por último, en la C, cuentos con fantasía, magia y con finales felices, que son los cuentos de hadas. Así quedaría nuestro crucigrama. Dice en el 7º punto que sigamos las pistas y identifiquemos los nombres de los cuentos de hadas. En este cuento, más que todo es para las niñas que les encantan los cuentos de hadas. En este cuento aparece una mujer tan blanca como la nieve, acompañada por 7 personajes muy pequeños. Ya lo había nombrado ahorita, ¿se acuerdan?
que es Blancanieves y los 7 enanitos. En este cuento al personaje le crece la nariz cada vez que miente. ¿Cómo se llama? Pinocho. Muy bien. Una hada dijo: con aguja te pincharás y por 100 años dormirás. La Bella Durmiente. Y la D dice que en este cuento la niña usa una capa roja. ¿Quién es? Caperucita Roja. Muy bien. Entonces estos son cuentos de hadas que nosotros ya conocemos, como La princesa y el sapo, Rapunzel. Vamos a pasar al siguiente punto. En nuestro último punto encontramos que escribamos 3 características para que un texto sea llamado cuento. Podemos decir que un cuento siempre va a narrar una historia, tiene personajes, lugar y tiempo, y está organizado por inicio, nudo y desenlace. Entonces es muy importante cuando identifiquemos los cuentos que narra una historia, tiene personajes, lugar y tiempo y está organizado por inicio, nudo y desenlace. Por último, después de haber desarrollado nuestras actividades, vamos a acordarnos si alguno de nuestros abuelitos o papitos o algún familiar nos ha contado algún mito o alguna leyenda. Y si no es así, vamos a pedirle a nuestros papitos o abuelitos que nos cuenten un mito o una leyenda. Esa va a ser nuestra actividad de refuerzo, preguntarle a nuestros papitos, recordar si nosotros no sabemos un mito, si nosotros no sabemos una leyenda, dónde lo hemos escuchado, quién nos lo ha contado, si la mamá, el papá, algún familiar, alguien que no es de la familia. Entonces vamos a pensar en eso ya para finalizar nuestra clase. Cualquier duda, inquietud que tengan acerca de la clase, me pueden escribir y yo con mucho gusto les podré explicar. Mis niños, Dios los bendiga, los quiero mucho y los extraño.